Vamos a hablar de la historia extensa de Pereira. Este libro se publicó en el 2013. El propósito de Víctor Zuluaga al escribir este libro fue mostrar una historia que tiene más de 4 siglos de antigüedad, y él quiere mostrar todos esos cambios que surgieron en el territorio. Buenas tardes, yo soy Santiago Morales, estudiante de Patrimonio Cultural. Estoy con mi compañero Edwin López, el cual me va a comentar un poco sobre la historia de Víctor Zuluaga, la historia extensa de Pereira, el cual él me va a hacer recordatorio de qué pasó allí, y vamos a contar pues la historia brevemente para un proyecto para la materia. Y pues vamos a ver un poco de la historia. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, digamos, Víctor Zuluaga es un historiador de acá de la ciudad. Él fue profesor de la universidad, incluso fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en su momento, y desarrolló procesos de investigación alrededor de la historia de la ciudad y de los grupos en Beranzamén. En este caso vamos a hablar del libro de la historia extensa de Pereira, los grupos poblacionales que lo han habitado, ¿cierto? Entonces él empieza obviamente con la etapa de la colonia, que se da hacia 1540, que Jorge Robledo funda Cartago, y va demostrando pues todo ese proceso de colonización, de conquista más bien, ese proceso de conquista, en donde en determinado momento los españoles hacían proceso que se llamaba reducción, y el reducir los indígenas era agruparlos en algunos sitios, en unos sitios a los que llamaron encomiendas. Cartago llegó a tener 27 encomiendas. ¿Qué consistía una encomienda? En que la corona española le encomendaba a un conquistador de estos, un grupo de indios, para adoctrinarlos en la religión y para que hicieran trabajos económicos. ¿Sí? Bueno, entonces Víctor ahí cuenta que el resguardo más famoso o el más reconocido de esa época era Pindana de los Cerritos. Era el pueblo más famoso. De todas maneras, por el choque tan brutal que tuvieron españoles e indígenas, sí hubo un decrecimiento poblacional, un decaimiento demográfico de las tribus indígenas, y digamos en su mayoría los indígenas de este territorio fallecieron. Entonces Cartago estuvo acá 150 años. En 1691 se trasladó a donde está actualmente. Este territorio no quedó desierto. Se piensa que como la ciudad se trasladó, ese territorio quedó solo. Aquí quedaron viviendo familias, y hasta los años 60 del siglo XIX, Francisco Pereira Martínez empieza a pensar en construir una ciudad aquí. Después de todo este proceso de colonia, hubo un proceso de mestizaje. La colonia funcionaba en un orden jerárquico y excluyente. Incluso en las villas solo podían vivir españoles, y los afrodescendientes estaban en cuadrillas donde se explotaba el oro. Víctor Zuluaga se enfocó en el territorio, en cómo se ha ido construyendo este territorio, cómo lo han habitado diversos grupos étnicos, diversos grupos poblacionales, y cómo se ha tenido diferentes dinámicas. Antes de pasar a la fundación de Pereira en sí, durante la colonia hubieron varios esclavos de Cartago que se fugaron y formaron el palenque de Goyao. El profesor Víctor Zuluaga dice que está ubicado, por lo que ha podido estudiar, donde hoy queda Turín, y terminó porque los españoles vinieron a recuperar los esclavos y los pudieron encontrar. Estos datos son encontrados por el profesor Víctor Zuluaga en el archivo de Cartago, en unos fondos que conservan pleitos judiciales. Para el siglo XIX, a mediados empiezan a llegar antioqueños, y ahí Pereira Martínez, dueño de una parte de lo que hoy es Pereira, se interesó en fundar un pueblo con un interés económico, por lo que detrás de la fundación del pueblo, él iba a poder vender su terreno loteado.
pero se da el proceso de fundación de Pereira. Hay un acto simbólico que es la misa de fundación, que es el 30 de agosto de 1863. Todo esto lleva a un proceso de poblamiento, además que el terreno ya estaba habitado. En esta época se da el proceso de colonización antioqueño. Aunque en esta época el territorio pertenecía al estado del Cauca, al llegar colonos antioqueños, se puede decir que empiezan los últimos 150 años de historia, en donde Víctor recalca también la transformación de la ciudad y cómo a principios del siglo XX esta tiene un empuje sobre todo por la construcción del ferrocarril, donde se viven procesos de modernización. Sea lo del tranvía, Pereira se convierte en la primera ciudad del país en tener una planta automática de telefonía y desarrollos de modernización en materia de servicios públicos, alumbrados y acueductos. En los años 50 se enfoca en temas de la violencia, por la repercusión que tuvo la violencia en el desplazamiento de personas. Pereira fue un centro urbano que acogía a muchos de esos desplazados y la ciudad tuvo una expansión. Muchas de esas personas al llegar a la ciudad tuvieron que crear barrios, aunque la ciudad era limitada para acoger tanta gente, además para brindar servicios públicos. Luego se habla de los procesos del café, los procesos de la industrialización textil. Estos procesos fueron fuertes y el empleo femenino que se dio alrededor de los trilladoras, las industrias textil y las mujeres trabajando en estos oficios. Para los años 80 y 90 se enfoca a resaltar aspectos de narcotráfico y violencia, como repercutan en esta zona. Recorrido de 400 años, donde Víctor, en su texto La historia extensa de Pereira, nace de una corriente francesa, la Escuela de los Anales, y sobre todo principalmente del historiador Fernand Braudel, que en ciertos trabajos que él desarrolló se enfoca en un tipo de historia que se llama historia de larga duración, o sea, a mirar, a revisar un territorio, pero a lo largo de varios siglos. Víctor es no, y es un historiador formado profesionalmente. Víctor no es un historiador empírico, sino que él estudió Bogotá y ha sido hecho mucho para estudiar. Ha hecho un proceso muy grande de crecimiento de la historia. Sí, pero ya la historia que hace un historiador profesional, por ejemplo, en el caso de Víctor, ya es superar ese acontecimiento, o sea, elevar más la visión y empezar a destacar el proceso. Y eso es lo que muestra. Y entonces ella se conjugan aspectos económicos, sociales, políticos, culturales para poder contar una historia de este territorio. Habrá lugares Específicos. sí, simbólicos de la ciudad. Simbólicos y lugares específicos. Hay tal lugar. Salado, Claro. muchos sitios. Los caminos también. Ahorita lo hablábamos. Claro. Camino del Quindío, el camino del privilegio, el tranvía, el tren, la vía de ferrocarril, todas esas cosas. Eso también trajo mucho. La construcción de un ferrocarril, que aquí llegara un ferrocarril a la zona trajo consigo gente, mercancía. Digamos, no, y es una